Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo estoy con ustedes para seguir compartiendo este tema que hemos titulado Conciencia espiritual sobre la vida. El título del programa se llama Ilumina tu camino. Esto es porque tú eres el camino y tú eres la iluminación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo exactamente que tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo, y vosotros sois también la luz del mundo. Luego quiere decir que nosotros participamos de la condición divina y de la misión que vino a traer Jesucristo. Jesucristo el ungido. Y nosotros somos también ungidos y enviados a hacer exactamente lo mismo. Dice Jesús que le imitemos a Él, que lo sigamos, que hagamos lo que Él hizo, que actuemos como Él actuó. Y por eso iluminar tu camino significa que tú estás iluminando tu vida. Estás despertando, le estás dando luz a ese cuarto oscuro. Por eso se llama Ilumina tu camino. Y el tema principal del cual estoy hablando es el tema de la conciencia espiritual sobre la vida. ¿Qué es la conciencia? Conciencia es mantener la atención constante sobre las cosas que tú haces. La mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos de manera mecánica, instintiva. No le ponemos razón, no le ponemos atención. Las hacemos y no entendemos por qué hicimos eso. No sabemos, a veces no respondemos, no damos respuesta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque las hacemos así, de manera espontánea. Colocamos cosas en algún lugar, las dejamos y no sabemos a qué hora las pusimos ahí. Decimos cosas y no sabemos a qué hora las dijimos, ni por qué las dijimos. Porque no tenemos la atención constante. Y no tenemos la atención constante porque nuestra conciencia está dormida. Tenemos la conciencia dormida, la atención constante, no la hacemos, no percibimos las cosas, la realidad, no la vemos porque estamos dormidos. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y se llama espiritualidad, espiritual, es porque la espiritualidad es una cualidad que nos mantiene en equilibrio. La espiritualidad es lo que nos da el equilibrio, ni para un lado ni para el otro, sino manteniendo las dos áreas, la izquierda y la derecha, como te decía ayer. El equilibrio, el centro de lo de atrás y de lo de adelante. El equilibrio entre arriba y abajo. El equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro. ¿Ve? Hay un equilibrio. Eso es la espiritualidad, es lo que nos lleva a espiritualidad. ¿Y qué es la vida? La vida es cuando vivimos la espiritualidad y cuando vivimos la conciencia espiritual sobre la vida. Ahí está el tema. Muy bien, los invito para que continuemos hoy hablando sobre el tema de las relaciones, ya lo vimos, ya vimos lo de la salud y de la autosuficiencia. Hoy estamos viendo el tema de la autosuficiencia. En cuestiones del tema de la autosuficiencia, ya vimos la compensación. ¿Cuándo se da uno cuenta que es autosuficiente? Cuando simplemente en la vida no está solamente por ganar, sino que a veces se gana y otras veces se cede. Y hay una compensación. Eso es autosuficiencia. Porque de ti depende de que tú no te desesperes cuando tenga que ceder algo. Cede, no hay problema, no has perdido nada, no pierdes absolutamente nada. Porque cuando tú cedes algo, es porque otra cosa está viniendo a ti. Cuando tú despiertas, estás cediendo el campo, estás dejando el dormir, lo estás soltando el dormir, pero estás recuperando el sueño, el despertar. Estás siendo desprovisto del sueño, pero estás recuperando el estar lúcido. ¿Ve? O sea, uno deja una cosa por otra. Cuando estás lleno, ¿qué has dejado? El hambre. Cuando tienes hambre,
entonces has dejado la llenura. Entonces solamente ahí es una compensación. Luego, el segundo punto de la autosuficiencia es la unidad. Es que la diversidad no es uniformidad, o la uniformidad no es lo que hace la unidad. Somos diferentes, somos diversos. Diversidad, hay diferencia. En la unidad hay diferencia y hay diversidad. No tienes que ser todos en montonera, todos de una misma forma. No, somos diferentes, pero hay unidad en los principios y en la esencia. El tercer punto de la autosuficiencia es la reciprocidad. Cuando tú das, recibes. Cuando recibes, es para dar. El cuarto es la transformación. Todo está en permanente cambio. Todo está cambiando. Todo cambia en esta vida. Todo va cambiando. Pero todo permanece. Hay algo que permanece. Tú eres el mismo. En esencia, la misma persona. El mismo ser en esencia. Cuando naciste a la edad que tienes ahora. No has cambiado. Eres el mismo, tienes la misma identidad, pero ha cambiado tu forma, tu imagen. Las formas van cambiando. No eres el mismo. Entonces hay transformación. Y hoy te voy a hablar del quinto punto, que es el desapego. Entonces, compensación, unidad, reciprocidad, transformación y desapego son los 5 puntos de la autosuficiencia. Tú quieres ser autosuficiente en la vida. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Que vienes completo y total, que no necesitas agregarle nada a tu existencia, a tu ser, como la semilla o como el huevito que ya trae todo el mapa genético de lo que va a ser ese ser en la vida cuando se desarrolle. Tú ya también lo traes. Tú no eres menos que las plantas del campo o que las aves del cielo, dice Jesús. ¿Acaso tú vales menos? Tú eres lo mismo. Entonces, si las plantas traen todo el potencial dentro de la semilla y los animales lo mismo, cuando están creciendo no puede hacer falta nada. A ti no te puede hacer falta nada. Lo que pasa es que tú crees que te hace falta y por lo tanto le empiezas a agregar cosas a la vida. Pero eres autosuficiente. Entonces, para que tú comprendas qué es la autosuficiencia, es cuando tú practicas la compensación, que a veces se gana y otras veces se cede. Vives en la unidad, que hay diferencia y diversidad, aunque permanece la unidad. Tercero, que hay reciprocidad, que todo sucede en dar y recibir. Que hay transformación, hay una eternidad, pero también hay un cambio permanente. Y hoy te voy a hablar del desapego, porque todo sufrimiento, como dice Anthony de Melo, todo sufrimiento empieza con el apego. Yo siempre pongo el ejemplo de un carbón ardiente en tu mano. Te está quemando, te está ardiendo. Y tú dices, siento dolor, siento sufrimiento, sufro, estoy sufriendo por este carbón ardiendo en mi mano. Y otra persona le dice, pues suéltalo. No, es que no lo puedo soltar. ¿Ve? No lo quieres soltar. Entonces, lo que te hace sufrir es a lo que tú te apegas. Tus apegos son los que te hacen sufrir. Pero eso lo voy ya a presentar en el proyecto. Bueno, voy a pasar ya la imagen, la cámara, para que yo pueda ubicar y también para poderte ayudar. El programa se llama Ilumina tu Camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Ese es el tema en general. Y ahora te estoy hablando particularmente de Ilumina tu Camino sobre el tema de la conciencia espiritual sobre la vida. Es un libro que tiene 3 partes, fundamentado en la frase de Agustín de Hipona: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo afuera. Y son 3 partes que tiene el libro: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Ya te hablé de la primera parte, este es el bosquejo, 20 puntos. Te hablé de la segunda parte, el bosquejo, y ahora te estoy hablando de la tercera parte del libro. Ya te hablé del proceso artificial,
El proceso artificial de la espiritualidad es la conveniencia, que es la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. Y la contrapartida es la autosuficiencia, o sea, la autosuficiencia es la parte positiva. ¿Qué es la autosuficiencia? Es cuando tú vives en la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación y el desapego. Y de este punto es que te voy a hablar. Luego, estos son los procesos espirituales de la autosuficiencia. Y luego vienen los resultados vitales de cada uno de ellos. La compensación, ganar y ceder, trae como resultado el reino de los cielos. Los humildes en espíritu son los que ganan y ceden. Los pacificadores son los que viven en la unidad. Los mansos son los que dan y reciben. Los limpios de corazón, los que viven en eterno cambio, transformación. Y los perseguidos, o los que ganan, los que reciben el galardón, son los que viven en desapego, fluir y esclarecer. Y esto lo vamos a ver la otra semana con las bienaventuranzas. Prácticamente, si tú ves, son las bienaventuranzas. Muy bien, pues vamos a ver el tema de hoy, que es el quinto aquí. Desapego, fluir y esclarecer. ¿Qué es el desapego? Ese es el tema. ¿Qué es el desapego y por qué es tan importante el desapego? Muy bien. Desapego es fluir y esclarecer. Cuando tú tienes un cuarto lleno de cosas y tú limpias el cuarto, sacas todas las cosas que hay, esclarece. Como que se amplían las cosas y eso se llama fluir, cuando las cosas van. O como el agua, el manantial. Cuando llueve, el agua queda turbia, pero si el agua va fluyendo, si sigue fluyendo, entonces empieza a esclarecerse. Así es la vida, así es el caminar de nuestra vida. Lao Tse decía, el filósofo chino decía, cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Cuando dejo ir lo que tengo, recibo lo que necesito. ¿Tú quieres tener más? Suelta las cosas que tienes, suéltalas, que si se te van no te pertenecen y te ayudan a esclarecer, a fluir tu vida. Por eso Lao Tse dice, cuando dejo ir lo que soy me convierto en lo que puedo ser. Y no has podido ser eso, lo que tú aspiras, todos esos anhelos que tú tienes no llegan a ti, es porque estás saturado, el vaso está lleno, tú estás lleno de cosas y no puedes meter más, está repleto. Entonces, por eso es que cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Y cuando dejo ir lo que tengo, suéltalo. Recibo lo que necesito. Y nosotros en la vida debemos vivir es con lo necesario. Hay que vivir con lo necesario, con lo que uno necesita para vivir. Muy bien. El desapego es un valor importantísimo en la vida. Voy a hablarte del primer párrafo. ¿Qué escribe en el primer párrafo? Desapego viene de des, que significa sin, o sea, no, sin. Des es sin. Y pega o pegar hace referencia al engrudo o sustancia adhesiva. Luego, desapego es relación sin pegamento. Es cuando uno se relaciona con algo, pero deja ir, fluye. Se trata del desprendimiento mental, emocional y físico de las personas, de las ideas o de las cosas. Vivir en desapego. Hay desapego cuando se suprimen los lazos del afecto y los deseos por tener cosas. El desapego es la capacidad de soltar sin preocuparse de lo que puede suceder o venir después. Es cuando se logra vivir en libertad y se alcanza la felicidad independientemente de las personas o las cosas. Es que yo soy feliz si tú estás conmigo. Es que yo soy feliz si tengo esta cosa. ¿Ve? Y no, la felicidad es mucho más profundo que eso. En las ataduras del amor, los objetos de decoración, los ascensos del trabajo, el culto al cuerpo físico, el comportamiento de otras personas y el estatus social, entre otras muchas ligaduras, los seres humanos someten su honor y su honra. ¿Cuántas personas no han perdido lo que son por el apego a esas cosas? Por los apegos, la gente se sumerge en profundas angustias, grandes desilusiones, dolorosos sufrimientos, confusos trastornos y oscuras programaciones
que inherentemente son causadas desde su propia cultura, las ideas, las creencias, los miedos, las costumbres y los hábitos que promueve su entorno. Casi toda la manera de nuestro ser o los apegos que tenemos lo hemos aprendido desde nuestra casa o del ambiente donde somos. Por eso dicen por ahí que tales personas de tal lugar son tacañas, son mezquinas, ¿ve? Porque como que hay unas regiones, unos lugares que son más usureros o viven más en la codicia y en la avaricia que otros. Viven más apegados a las cosas. Voy a irme al segundo párrafo. El desapego consiste en tener en cuenta que nada, el desapego consiste en tener en cuenta que nada ni nadie es de nuestra propiedad privada, que es un punto bien grave, que todos creemos que es nuestro. Y no, aquí lo que tenemos es prestado, porque cuando tú te vas lo tienes que dejar. ¿Ve? Por eso digo yo ahí, el desapego consiste en tener en cuenta que nada ni nadie es de nuestra propiedad privada. Que el concepto de tener algo bajo su poder es una triste aberración de la baja autoestima de un ser humano. Claro, como no es autosuficiente y cree que no tiene la potencialidad de la totalidad dentro de sí mismo, de su interior, entonces tiene que vestirse de tal manera, o tener un arma, o tener un carro, o tener una casa, o tener cosas, para poder decir, vea, yo sí valgo. Vale por lo que tienes, amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Principio de la actual filosofía. Lo que tienes es lo que vales. Eso es un principio falso, es una aberración, yo digo ahí. Poderoso es el que puede estar quieto y sentado mientras posee alguna persona o cosa. Entonces se siente poderoso. La persona es el que puede estar quieto y sentado mientras posee alguna persona o cosa. Quien somete es aquel que ha sido poseído y penetrado por una idea o cierta pasión. Entonces muchas veces la persona cree que el apegado a las cosas es el libre. No, ese es un esclavo porque está poseído por una idea o por cierta pasión. Voy a continuar aquí. Él es el esclavo y el prisionero de aquello que ha sometido a su vida íntima y controla bajo su dominio. Entonces, aquello que el ser humano cree que está controlando, las cosas lo están controlando es a él. El apegado se engaña a sí mismo. Su actitud lo conduce a vivir en la falsa creencia de que si no tiene lo que posee, carece de la identidad y de la personalidad de su propio ser. Sus pensamientos, sus sentimientos y su conducta dependen de sus posesiones y no de su valor como ser humano libre y único, de robusta madurez y sobriedad de vida. La persona cree que no es autónoma. Entonces por eso tiene que acudir a cosas para que le den solidez. Y esas cosas lo que hacen es esclavizarlo porque se apega a esas cosas. Último párrafo, ya para resolver la exposición que estoy haciendo sobre el desapego. El desapego se logra cuando fluye el desprendimiento y se esclarece el genuino contacto con la realidad. Sobreviene cuando la persona huye de lo que detenta como un condenado escapa de su prisión. ¿Cuándo es que sobreviene? Cuando la persona huye. El desapego viene, es cuando la persona huye como un condenado escapando de una prisión. Es que los apegos se asemejan a mazmorras repletas de cautivas y atractivas fantasías, fingidas alegrías y deslumbrantes luminarias. El precio de la alabanza es el apego. Tú quieres que te alaben, estás apegado a las personas, a la alabanza. El precio de la alabanza es el apego. Si te sientes bien con alguien o con algo, es porque aquello te colma tu ego. Un candidato político durante las elecciones es amable y encantador. Entre tanto, el elector le corresponde con su voto, con la certeza de que después de la campaña será ignorado. Pero como también el ego del votante, para que lo reconozcan, para que tener un momentico de gloria, de que lo está reconociendo el candidato, entonces ahí comparten los egos. Lo mismo sucede con el sexo, el dinero, la fama y el poder. Suelta y deja que la vida fluya para que se esclarezca tu ser sin retener nada, a nada ni a nadie.
Cuando tú dejas que algo se aleje de ti, estarás atrayendo otras y muchas bendiciones se acercarán con libertad a su vida. Este último parrafito a mí me parece contundente. Cuando tú dejas que algo se aleje de ti, estarás atrayendo otras cosas. Y muchas bendiciones se acercarán con libertad a tu vida. Muy bien, ahora tenemos las 4 frases que siempre buscamos, frases célebres sobre el tema que estamos viendo. En este caso es el desapego. Dice Anthony de Melo, el sufrimiento llega cuando nos aferramos a algo o a alguien. Siddhartha Gautama, o sea, el Buda, decía, el origen del sufrimiento es el apego, que crea la ilusión del ego. Claudio Naranjo dice, el desapego es la capacidad de hacernos nada para llegar a ser personas enteras. Y Amit Ray decía, si quieres volar en el cielo, necesitas dejar la tierra. Si quieres avanzar, tienes que dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. Mire, esta es una figura muy importante, está en el libro de Juan Salvador Gaviota. Ese que la gaviota empieza a volar alto y le enseña a otros cómo hacerlo y otros quieren aprender a hacerlo. Si quieres volar en el cielo, al cielo necesitas dejar la tierra. Si quieres avanzar, tienes que dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. Es una condena cuando los apegos son tristemente terribles. Muy bien, pues esto era lo que te quería enseñar en el día de hoy, mostrarte. Ahora te presento aquí el bosquejo. Este bosquejo es el que nos ayuda, el que te ayuda a ti y a mí también a poder entender o tener claridad sobre el tema de la autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene que ver con la espiritualidad. Hoy te hablé sobre el desapego. Luego, los siguientes programas, entonces va a ser sobre las bienaventuranzas. Van a ser 5 programas. El reino de los cielos, los hijos de Dios, la tierra por heredad, la visión de Dios y el gran galardón. Esto está en la bienaventuranza, en Mateo 5, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Está el tema de las bienaventuranzas, que ahí es donde uno más se afirma en la autosuficiencia y se da cuenta, yo no necesito nada fuera de mí, externo a mí, para ser feliz y para vivir con libertad la vida, porque lo tengo todo, soy completo, total, soy autosuficiente. Y con ese propósito, pues entonces tú empiezas a buscar tu propósito, porque está dentro de ti, no lo tienes que buscar afuera. Necesitas entonces enrumbar tu vida con claridad. Y ahí es donde vas a descubrir dentro de ti tus dones, tus talentos, tus pasiones, y te reinventas. Tú de una vez descubres quién eres, rompe los límites, se te quita el miedo, y empiezas a saber que hay abundancia, que hay prosperidad, que hay libertad. Ahí es donde tú logras esas cosas. ¿Ve? Muy bien. Esto era lo que te quería decir en el día de hoy. Esto era lo que te quería compartir para que continuemos iluminando nuestro camino. El camino de cada uno debe ser iluminado por sí mismo. Tú eres la luz. No pienses que otro va a venir a alumbrarte. Tú mismo empiezas el camino. Tomas un propósito, tomas una meta, un sueño y empiezas a caminar por ahí. Lentamente, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Estás a los pies de una gran montaña. Solamente tienes que subir. Y cuando estás en la cima, te darás cuenta, mirarás todo el mundo y te darás cuenta que te pertenece a ti. Y es poco a poco. El pensar y proyectar es una debilidad nuestra. Es necesario, voluntad de Dios, concretar. Abstengámonos solo de las cosas a nivel de proyectos, a nivel solamente de ideas. Vamos a concretarlas, vamos a hacerlas. Muy bien, dentro de poquito vamos a empezar unas entrevistas, que es lo que quiero. Cuando ya termine este proyecto de los libros, ya empiezo a hacer unas entrevistas con personas que nos van a enseñar más, a profundizar sobre este tema de la espiritualidad. Y lo quiero llamar tu espiritualidad emprendedora.
tu espiritualidad emprendedora. Tu espiritualidad es la que te ayuda a emprender cosas. Porque el día que tu aliento de vida dice que perdió el último suspiro en el aliento de vida, ya dejaste, te fuiste, el espíritu subió a Dios y ya el cuerpo queda inerte y baja a la tierra. Ya ahí ya no hay nada más que hacer. Pero mientras estemos aquí, tenemos que vivir hasta el final. Vivamos la vida con pasión hasta el final. Y hasta que tengamos ese aliento de vida. Y verá que todo nos va a fluir. Tu espiritualidad emprendedora. Vamos a ver algunas personas que nos van a enseñar más sobre esto. Y yo sé que el programa se va a volver más atractivo porque los aportes de personas, sus vivencias de otras personas nos van a ayudar a entender más y mejor el camino que cada uno tiene que hacer. Estos son como mentorías, como coach, lo que llaman hoy día. Son como instrucciones que le dan a uno, como equipamientos para uno darse cuenta que puede emprender el camino por sí mismo. Cada uno es dueño de su propio ser. Cada uno tiene la capacidad. Somos autosuficientes. Lo único que tenemos es que saberlo, tomar conciencia de eso. Por eso el programa se llama, el tema que estamos viendo se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida. Conciencia espiritual sobre la vida, que tiene 3 partes: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le ayuda a otra persona a despertar en la vida, a tomar conciencia de su vida espiritual, a vivir en libertad, a despertar, a vivir con interioridad su vida. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.